Bienvenidos, esto es un Chin de Todo podcast. Bienvenidos al episodio de esta semana. Y en estos últimos días hemos estado viendo controversias en República Dominicana, ¿verdad? Sobre los pastores, sobre ciertos grupos pastorales, ciertas personas ¿verdad? Que hablan de qué debería ser. Pero hoy queremos tratar un tema con nuestro maestro de escuela bíblica sobre la cultura bíblica de los tiempos de las tierras bíblicas, de cómo eran los pastores realmente y cómo se compara con lo que se hace hoy y qué luz revela la Biblia al respecto. Hoy tenemos a nuestro invitado por segunda vez, un honor para nosotros tenerlo siempre, maestro de escuela bíblica, Ezequiel. ¡Ah! Bienvenido nuevamente. Yo Un creo que placer. tú debes decir que tú no eres invitado porque No, según yo dije que tú tenías tu 1% acá. No, porque Según sigue yo, siendo invitado según yo especial. escuché. no, a mí no me van a dar con la de mito. ¿Cómo así? Ven, dámelo, yo lo paso. Yo soy talento Acaba de llegar el aquí. cafecito del Ah, día. Este mira, café está patrocinado por Mira, Que no lo beba. ¿Y mi agua? The One Piece Café. oye. Si quieren una taza como esta, todavía no hay patrocinio. Ahora que nos pasaron el café, hazte un episodio sobre eso, etiqueta y protocolo. Ujú. ¿De cómo beber café? No, No, general. general. Él también del mañanero Tú mucho. no, yo lo veo, pero no por eso. Te lo digo porque me llegó a la memoria acá en la empresa donde yo trabajaba. Tú no eres bueno con los micrófonos. No, a la empresa donde Gracias yo a Dios. trabajaba. Ey, no contamine el tema de hoy. Tenemos un buen tema hoy. Me manda mi corte, por favor. Eh, En la empresa donde yo trabajaba, Gracias. a un grupo de funcionarios, empleados, nos dieron un taller de etiqueta y protocolo. Y el desayuno fue un chocolate, Ok. ajá, con un pan. Tú Ok. supiste que algunos salvajes mandamos a buscar pan de agua al colmado. Porque Con eso era aguacate. muchín. Con aguacate adentro. No, mantequilla, imagino. Poniéndola con lo de la mantequilla. La señora que estoy impartiendo el curso dijo, ay, Virgen de la Alta Gracia. Qué proceso tengo yo. Hoy- De que no me hoy pagaron lo tengo suficiente. trabajo. Tiene un trabajo fuerte que hacer. Eso me acuerda cuando te pagan por hacer algo, pero tú sientes como que lo que te pagaron no fue suficiente. Cuando ella vio eso, dijo, yo debí cobrar más. Yo debí cobrar más, loco. Entonces, Entiendo. sabes que no necesariamente el tema lo vamos a tratar por esto, pero en estos días hay una controversia entre los pastores, los rabacucos y eso. Y que un pastor dice algo de que la iglesia está sujeta a lo que el pastor dice. Y hay otras denominaciones, ¿verdad? Que lo que el pastor dice es ley, mientras que hay otras que el pastor simplemente es un guía. Pero queremos tratar este tema de hoy muy importante, con base a la Biblia, sobre qué es lo que la Biblia dice acerca de qué era un pastor en esos tiempos y qué es un pastor hoy. ¿Un pastor de oveja o un pastor de la feligresía? Un pasor. Vamos a ver lo que ustedes dicen. Vamos a ver cómo la Biblia lo compara y Un cómo el pecadito de salmista, como David, hace esa comparación, como te dice, sobre un pastor de ovejas y sobre un pastor de una iglesia. ¿Por qué se le nombra pastor? Supongo que tendría que haber una similitud en estas cosas. Cuando hagamos la comparación o de buena información que tenemos, la gente por sí solo puede ir sacando sus conclusiones. Ok. Lo primero es que tenemos que buscar otra mesa. Sí, Y mi micrófono no lo compró él. Me lo regaló mi hermano personal, Metrolo. Al ¿Qué? canal lo regaló. Metrolo No a se lo ti, al regaló canal. al canal, ya que vio que yo no tenía micrófono acá. Que era un Muchas gracias, marginado. Metrolo, donde quiera que estés. Yo sé las malas noches que tú estás pasando allá para tener una mejor vida. Gracias por mi micrófono. Fue el que me lo regaló. bien, perfecto. Gracias por Ok. el anuncio. Gracias, de nada. Yo te digo de la otra mesa, porque primero tenemos que buscarle un enemigo. Un enemigo. Sí, ¿Por qué? decirle vaina, no, el tal posca, fulano de tal. Aquí entre Realmente. nosotros ponen un Realmente. enemigo. Realmente. Yo decirle par de... Como que no tenemos ese dinamismo. No, ese- Yo, no- yo como vine, que yo nos vine hoy falta. en plan de enemigo porque tengo una hambre. De verdad que sí. Y todavía no me han dado nada aquí. Pero a mí, yo cuando vine, Ajá. mira, búscame el celular, ahí tú veas.
Me guardaron un No, croissant. yo no puedo hablar porque ya a mí me cambiaron el celular aquí. No te han pagado a ti. Ey. 1-1, ¿qué te dije? Te lo iba a dar, pero no diga de qué fue el ¿A ti podcast. no te han pagado? No diga que fue el podcast que te lo dije. No, pero a mí me dijeron que esto era pro familia. Profundo, familia. profundo para la iglesia. Por familia. Profundo. Bien, la vida pastoral o pastoril, la Biblia, como hoy la tenemos, la interpretamos mal. Para interpretar o entender cualquier escritura, cualquier escrito, hay que saber quién lo escribe, por qué lo escribe, cómo lo escribe, etcétera. ¿Cuándo, ¿Para principalmente? qué lo escribe? Cómo se sentía también. Sí. ¿Entiendes? Y lamentablemente a la Biblia la interpretamos con la cultura de hoy, con el lenguaje de hoy. No debería. No debiera de ser. Te lo voy a poner más. Te voy a poner un ejemplo sencillo antes de entrar al tema. Porque el impacto del evangelio fue que trastornó al mundo. Y uno de estos ejemplos sencillos es que la humildad no era tomada como un valor. Quien introduce eso en la sociedad entonces, que la humildad debe ser un valor, es el cristianismo. La humildad no era un valor En para la ese entonces. sociedad. En ese entonces, en O la sea, no cultura estaba en la romana. moral. No, la para sociedad. ellos no. Bien. Cuando hablamos, como te dije, el día pasado, sobre la fornicación. ¿No es fornicación? No, en persona. Eso fuera de campo. Ah, nosotros, ok. fuera de Ah, cámara. están hablando de fornicación ustedes. Ok. Educándonos. Sí. La fornicación no era más que llegarse a prostitutas. Eso era el acto. Pero ese tema quizá lo podemos tocar más profundo, porque que es un tema muy interesante y me gustaría verlo como aparte. Con Bien. otros, porque este segmento que tenemos es de tierras bíblicas, ¿verdad? De cultura Exacto. bíblica. Y todo de eso, usos toda y esa costumbres. cultura, todo ese lenguaje, es bueno ir conociendo de a poquito para uno ir entendiendo un poquito más las escrituras. Ya cuando uno ve su estilo de vida, uno puede entender, esto fue lo que quiso decir. ¿Me doy a entender? Claro. Y ya que inicié con el tema de la fornicación, pues un paréntesis, no para que entienda. En ese entonces eso era normal. Pero el evangelio vino, dijo, no, eso no. Porque las mujeres de ese entonces eran tomadas como sacerdotisas. Sacerdotisas. Entonces, pero ya eso más adelante. Lo dejaré con ese mango, ese arroz con mango. Para que investiguen y lean. Exacto. No para que se confundan. No. La iglesia de Corintio, a nivel cultural, arroja mucho datos. Y no podemos ir nutriéndonos más adelante. Okay. Pero el Entonces, tema de hoy, ¿qué era un pastor entonces en esos tiempos bíblicos? ¿Cómo se describe la profesión de pastor? el Salmo 23. Lo buscamos de una vez. Ajá. Salmo 23. Salmo 23, que son uno de los salmos que todo evangélico tiene que saberse. El evangélico que no se sabe, el Salmo 23, el 91, Juan 3:16. Juan 3:16, Filipenses 4:13, no es evangélico. Realmente. Ismael, Yo no me sé el Salmo 23. Jericó 3:15. Jericó 3:15. Ismael, Ese ¿qué no dice? existe. Ah. Ese es el top 3 de los Quizá cuando lo escuche ahora. textos bíblicos. ¿Lo leo entero? No, está bien, no. Ok. Vamos a tomar como base eso. Ok. Y luego, El que esté en su casa lo puede buscar, Salmo 23, y lo deja ahí. y luego a Juan capítulo 10, para que entonces entendamos lo que el Señor quiso decirle a la persona de esa época y lo que nos está diciendo hoy. Ok. Me llamó la atención el Salmo 23, porque hay otro salmo que dice cantar al Señor cántico nuevo todos los días. Y yo decía, pero
¿cómo cantar al Señor diario un cántico nuevo? No, ni Barak tiene tantas canciones. ¿Cómo fue? Que ni Barak tiene tantas canciones. Yo entonces, yo apenas me sé los coritos de Talenado Marino, de ahí no paso, entonces yo estoy en falta. Pero leyendo el Salmo 119, pude entender lo que dice eso. Y es que los salmistas hablaban de sus experiencias. ¿De qué sabía David? De guerra. De guerra. No, antes de. ¿De qué? De oveja, él era pastor. También. Era pastor. De guerra. Por eso es que muchas veces él dice, Señor, ampárame, espera contra mis enemigos. Mis enemigos lucharon contra mí, pero yo lo derribé. Él da su alabanza. Y así somos a su todos vivencia. los artistas, los que hacemos artes. Tú transmites lo que tú vives. Lo que. Lo que hacemos arte, transmitimos lo que vivimos, lo que hacemos. ¿Y tú has visto que el guirero es artista? Yo soy pianista, varón. Ajá. Claro. Y yo tengo mis canciones. ¿Tú has transmitido algo a través del piano? Claro. Yo transmito lo que... cada vez que yo toco, yo transmito lo que soy. Transmito lo que yo tengo. Lo que otros compusieron. Lo que yo aprendí. Sí. Pero lo que otros compusieron es la forma que yo lo interpreto. Yo no me he dado cuenta cuando tú Ese tocas. Yo siento que él toca lo mismo de la otra gente, pero... Es la él- misma canción. Yo le pero está bien. Es digo, ay, verdad. Por yo eso no- que la Biblia dice, no le dé perlas a... Los cerdos. No le des perlas a los cerdos porque no lo valoran. O sea, tú tienes que tener un oído capaz de entender la interpretación de ese artista. Wow, no dijo analfabeto No, no, musicalmente. él no dijo puerco. Sí, Que es claro, justamente lo que estamos viendo hoy. Se transmite algo, pero como tú lo interpretas, viene de lo que tú tienes. Y si el Espíritu de Dios está contigo. Entonces, ey, ¿viste cómo rescata el tema? Ya, ese tipo Ya. demasiado duro en esto. Wow. Entonces, la Biblia, no sé si es la primera vez que se menciona la palabra pastor en la Biblia, cuando David lo menciona. ¿Lo es? No, No, recuerdo no. haberlo escuchado antes, pero Claro que esa no, porque- referencia de lo que el pastor hace, creo que la más clara está en el Salmo 23. Entonces, ahí que voy. El David, inspirado. Jehová es mi pastor. Nada, me... Así Ah. como yo cuido a las ovejas, Jehová me cuida a mí. Él vio su accional de cómo era con las ovejas y se puso a analizar ese comportamiento suyo y llegó a la conclusión del Salmo 23 de que Jehová era su pastor y de la cualidad de que encierra este capítulo Entremos o en esta tema. profesión. ¿Cuál es la primera cualidad que tiene un pastor según David? Entonces? O entre las cualidades. Puede ir leyéndolo. Ok, dice, Jehová es mi pastor. nada me falta. Bien. Bueno, nada me faltará, nada me falta. En ese entonces, el cuidado de las ovejas era muy importante en la economía de la época. Incluso el pueblo de Israel era un pueblo tomado, era considerado que su mayor oficio era de cuidar ovejas. Por el terreno, por la condición del terreno. ¿Me entiendes? Y siempre ha sido una parte bien importante para la humanidad. Lo fue Abraham, lo fue Jacob, David, Moisés, etc. Y las ovejas y el pastor tienen una estrecha relación. Ok. ¿Cuál? Primero, hay dos tipos de ganado que ellos cuidaban, que eran la cabra, que era un poquito más independiente, y estaban las ovejas. Las cabras iban, cuando el pastor tenía esos dos tipos de ganado, por lo regular iban adelante y las ovejas atrás. La cabra era un poquito más ágil. Por eso es que el Señor dice que Él va a separar Los cabrillos de las ovejas. Exacto. ¿Me están entendiendo ahora por qué lo dicen? Son más leveca. Menos obedientes quizás, son más independientes, van por su cuenta. Exacto. Sin embargo, las ovejas, que es el tema que me quiero referir hoy, eran más dóciles. Tienen una relación más estrecha con el pastor. Y tienen más dependencia del pastor. La cabra pueden pastar, ¿verdad? Y arrancar el pasto cuando a veces come.
Pero las ovejas también pueden comer de las ramas de los árboles, pero necesitan al pastor para que le baje las ramas. Es curioso, David, porque dice Jehová es mi pastor, pero aparte de que nombra a Dios como su pastor, también él se le autodenomina oveja. Que eso es lo que no vemos a veces. Vemos a Jehová es mi pastor, pero si tú pones a Dios como tu pastor, tú te pones a ti como oveja. ¿Qué era una oveja? ¿O cómo era una oveja? Una oveja ¿O cómo es? es dócil, Ujú. se deja llevar, escucha la Mansa. voz de su pastor, mansa. Produce luz. Ahí vamos. Y es totalmente dependiente del pastor. No tienen GPS. Como así. Se pierden Se de pierden de nada. una vez. De nada. Son torpes. Por eso es que el Señor dice que ninguno de estos pequeñitos se van a extraviar, por más torpe que fuera. Porque yo soy su pastor. ¿Me está entendiendo? O sea, vamos entendiendo el mensaje de Jesús con relación a la vida pastoral. O sea, ya hemos dicho, las ovejas eran un poquito ingenuas. Algo que tú dijiste, ¿cuál fue de los dos? Que yo dije que escucha la voz de su pastor. Escucha la voz Dócil. el pastor. Si hay una estrecha relación, le pone un nombre. Ok. El pastor nombra a sus ovejas. Por eso él llama a sus ovejas. Él llama. Vamos a leer Juan capítulo 10 para podamos entender la base de todo lo que estamos hablando. Sí, vamos a entrar al tema porque estamos como dándole Sí, vuelta al tema todavía. Está mareándonos todavía. No nos quiere decir. Juan 10, ¿qué? Juan capítulo 10. Parábola del redil. Ujú. Ok. O las puertas de las ovejas. Juan, ¿qué? Tomar las dos. Ok, dice, en verdad, Juan capítulo 10, versículo 1, en adelante. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino sube por otra parte, es ladrón y salteador. Tal igual. Bien. Las ovejas, como te dije, tienen esas cualidades. El redil, o lo hacían en las cuevas que había en ese entonces, o ponían alrededor espino. El caso es que levantaban un redil y los salteadores, en vez de entrar por la puerta, obviamente entraban por los lados, porque era normal. Entraban sigilosamente, mataban los animales y se los arrojaban a los cómplices que estaban afuera. La vida del pastor, muchos de ellos o dormían en la puerta o dormían en la puerta y otros dormían. Fíjate que en la Biblia se habla de las vigilias. Ella hace referencia que había varios turnos y ellos se turnaban esos tiempos para poder descansar. Entonces decíamos que las ovejas eran mansas, ¿Pacífica? Mansa, eran dócil, se dejaban llevar. se extravían fácilmente, Son tenían tontas. un nombre, Eran torpes. eran torpes, fácilmente se extravían fáciles. Pero dígame las cualidades del pastor, porque queremos hablar del pastor hoy, ¿no? Ok, ya, pues déjame hablar. Oh, Es que siento que me está mareando, como que no quiere llegar al tema. Si está ocultando algo sobre el pastor, dígalo ¿Tienes sin miedo? Yo no entiendo cuál es el ¿Tienes miedo? ¡Miedo yo! Sí, rompe la mesa. Estamos una nueva. Sí, rómpela. Ya, ok. El pastor de ovejas de ese entonces cuidaba a las ovejas, acampaba con ellas. Si había una oveja que se extraviaba con frecuencia, me dijo un amigo que que conocía eso, Ujú. que la quebrantaba ¿Cómo? Para que no para que entonces él, cuando se cansaban o se extraviaban o se enfermaban, ellos la cargaban para que se acostumbrara a andar al lado de ellos. O sea, que si una oveja tenía la tendencia a extraviarse, él prefería romperle una pata para que se quede aquí conmigo. Según el amigo de mi amigo. Ok. Tiene sentido, porque para que se pierda y que se lo coma un lobo por ahí,
Era mejor que con una pata menos aquí. Exacto. Ey, Yo- hay esa referencia ahí. ¿Perdón? Hay una referencia ahí. Sí. ¿Cuál? Si venimos a estos tiempos, ¿verdad? Los pastores están a la disposición de disciplinar a nosotros, porque es mejor que no nos perdamos a que estemos en la iglesia. Y tenemos otra referencia. Yo creía que la referencia que él me iba a decir era que es mejor entrar al cielo sin un ojo o sin un brazo que irse al infierno bien. No, porque... Por ahí también fue que yo lo tomé. Para que Que a veces Dios te permite podemos que sentir aquí. Wow. estamos conectados. Este hombre lo que está en el chat y eso. Sigan Y me tiene conectándose. nervioso con el vaso. Yo siento cada vez que Y eso que no tiene Sigan, nada. Siento ¿eh? Que eso es agua nada más. sigan conectándose, sigan. Bien, entonces el pastor tiene ese cuidado con las ovejas. Ya te dije que la nombraban. Y las ovejas no escuchaban otra voz que no fuera la del pastor. Los pastores de ese tiempo se comían las ovejas. Tú has ido al campo, algún campo de aquí, de este país. Ujú, Te han dado gallina, ujú. pero eso ya son gallinas o pollos que ya están para... ¿Para qué? ¿Para matar? que ya hasta que no se Ya lo van a también, comer. feo. Pero por lo regular, cuando usted va a vacacionar en un campo, a vacacionar como muchacho, que fue mi caso, que yo lo que estaban tayote, guineo, o sea, esos animales no se Son parte- mataban son parte porque era la producción, porque una oveja da lana, da leche, es víctima para los sacrificios. Ujú. Por Diga, esta diga. parte. Y en los momentos de soledad, No. No, eso es mentira. Déjala ahí. Déjalo. Entonces, el pastor Sí, el dice, pastor. dice, en lugar de tiempo de tiernos no, pastizales, me me hace explico. descansar. Los animales que venden en los supermercados no son la hembra. Si matan, son a los machos. Pobrecito. No, porque no, son los que menos beneficio Exacto. le dejan al Así no al está ganadero. peña. Entonces, es bien interesante la vida pastoral o un pastor de ese entonces. Ya dijimos, vamos recapitulando, que llamas a sus ovejas por su nombre. Sus ovejas lo conocen y escuchan su voz. Tú y yo estamos en el Evangelio porque escuchamos su voz. Si tú y yo fallamos y nos arrepentimos, fue porque escuchamos su voz. Aquel que no se arrepiente es porque no ha escuchado su voz. Porque no le quiere conocer. ¿Me doy a entender? Ujú. Entonces, aparte de eso, tenían una serie de instrumentos que ellos utilizaban. Su vara y su callado. Su vara, ¿Qué que es era una como vara? Un palito. Un palo de este tamaño. ¿Y palo. callado qué era? un palo. Igual, otro palo. No, el Tenía- callado no es a la... Parece una hoz, ¿tú ves? No. Parece, pero es como una forma como una U. Y cada uno tiene funciones diferentes. ¿Para qué servía la vara y el callado? Primero, la vara, algunos de ellos tenían una bola, o sea, con una... y algunos tenían puya, servía de herramienta para proteger de los animales. La vida de pastor, si había que enfrentarse a un león, enfrentarse a un oso, a un chacal o lo que sea, que eran común en los tiempos bíblicos en esa zona, no tenían remedio. Verso Realmente- 4. Por eso es realmente- que dice Jesucristo, el buen pastor, su vida Da la da vida por las ovejas. El verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal Eso alguno, es porque otro está tema. conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Tu vara entonces servía para proteger, pero también a su vez, cuando las ovejas iban a entrar por redil, sirven para contar. Ok. No se puede contar con la mano. Pero pregúntale a él, mi amor, eso es la cultura de ellos. No, yo Me imagino que hacía preguntando. así, estaba una y ponía el palo para que no entrara la otra. para que no Y entrara todo va junto. separándola. Claro, claro, claro. Iba separándola. No está, es mucho está ahí.
Está aquí de balde. Él me tiene nervioso con el vaso. Que el vaso no se va a caer. Gracias. De nada, sigamos. Increíble, Ya. hombre. Se están dejando usar. Sí, se están dejando usar. Estamos igual que la escuela bíblica de aquellos tiempos, ¿te acuerdas? Entonces, La sombra bajo sombra, güey. en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombra de muerte. Porque tú estás Que era un conmigo. valle de sombra de muerte. Un lugar oscuro, Desolado, desolado. supongo. Por ahí había muchos leones, me imagino. Quizá habían animales. Muchos lobos. Peligrosos, presas. Según. Se entiende, ¿verdad? Por el nombre. Un valle de sombra de muerte. Muerte significa que hay peligro, ¿verdad? Hay presas. Ujú. Según, tú sabes que el terreno de los tiempos bíblicos había mucha cueva. Incluso ahí se encontraron muchos de los papiros, se encontraron muchos de los libros de la Biblia, de Pablo, etcétera. Según es que ellos cuando caminaban por esos lugares era tan oscuro que la luz del mediodía era bien, bien difícil. Y eran lugares peligrosos. Y por eso es que el salmista dice, valle de sombra de muerte. Ok. Entonces, todas estas cosas, era lo que era un pastor antes. ¿En qué momento se comienza a decir pastor a la persona que vemos hoy en día? O sea, la profesión que vemos hoy. ¿Quién fue el primero que dijo o que nombró pastor? David. No sé. Tú me estás hablando de estos tiempos. Ujú. Yo te hablo de estos tiempos. ¿Quién fue el primero que nombró pastor? Sí. Las iglesias. No sé en qué momento se Que nombran a empezó. los pastores. A Jesús nunca le dijeron pastor, ¿o sí? A Jesús le dijeron pastor. No. Maestro. No era pastor, no recuerdo. El maestro bueno tiene otra historia. Pero el pastor, ¿quién fue el primero? El primero que nombró fue Jesús. ¿El primero que nombró pastor fue Jesús? ¿A Sí. quién? A Pedro. ¿Cuándo? Pedro, ¿me ama? Claro, maestro, que te amo. Pero tú me lo estás diciendo con los ojos. Claro, curiosos. yo estaba Haciendo la dramatización, dígame. Ok, te entendí. Dígamelo. Cuando Tienes que decírmelo, Pedro, me amas. Pedro, ¿me amas? Claro, maestro, te amo. Pedro, ¿estás seguro que me amas? Maestro, pero me está ofendiendo. Te amo. Apacienta mis ovejas. Ok. Tenía que cuidar, tenía que proteger a los llamados, Apacienta mis ovejas. a sus ovejas. Entonces, un pastor de ese entonces de hoy tiene que cuidar, que proteger a los llamados, a las ovejas. Pero también no hemos terminado. Dijimos de la vara y del callado. Ujú. También tenían la onda. No un CG ni un AX. Una onda. ¿Qué era, por decirlo así? ¿Tú has tirado leva? Sí, Lo he visto. tío, él no sabe lo que es. Él no sabe, yo sé que no. Ese muchachito. Ujú. Aquí en nuestro país, porque tenemos seguidores internacionales, se tomaban dos piedras, Ujú. ¿verdad? Algo que pesara, se amarraba uno con otro, y por lo regular se le daba vuelta. Eso era para tumbar el qué. Mango. Cualquier fruta. Pero era para tumbar a chichigua. Ah, O lo No, que dice en otros lugares, tu lenguaje, cometa. cometas. Come- Tumbar cometas. Para tumbar cometa. Cometas. Que era peligroso. El que jugaba chichigua con una leva tenía No, mucho valor. Eso era la vida normal, No, hermano. No, muchacho. Eso era trampa. No, porque uno sabía de que era de otro barrio que venía. Uno agarraba y Bueno, el tiraba esa pastor leva. salió. Entonces la onda. Pero más o menos algo así era la onda. Que tenía una vara, un callado y una onda. Una onda. En el ¿Para bolsillo. qué? Dijimos que era para defender a los animales, ¿verdad? Ajá. Pero también con ello si veían si
una oveja se iba alejando mucho, agarraba la onda y le tiraban una piedra, cosa que cayera Al frente de él. al frente de Y que, ellos. güey, espérate, por ahí no. Es una de las características que tienen las ovejas, que fácilmente se espantan. Por eso es que dicen sobre las aguas, en lugares dedicados Junto a agua de reposo me conduce. junto a agua de reposo, Eso en el verso de 2. agua tranquila, porque donde había esa bulla eran animalitos asustadizos. Lo son. Ok. Entonces, ¿por qué? Bueno, sí, Jesús, porque empieza con David, pero Jesús nos llama ovejas, nos dice ovejas. O sea, ¿a quiénes Jesús denomina pastores y quiénes denomina ovejas? ¿Podemos todos ser pastores? ¿Somos todos ovejas? Todos ¿Los pastores son ovejas? somos llamados, todos somos ovejas. Porque el pastor principal, ¿quién es? Jehová. El Señor. Claro, dentro de la jerarquía religiosa o cualquier tipo de jerarquía o de cualquier tipo de institución, hay una jerarquía, hay un orden. En la institución familiar hay un orden. Lo mismo sucede en la iglesia. Aunque todos somos llamados, tiene que haber un orden. ¿Y de qué están encargados esas las funciones de cada uno de ellos? Entonces, recapitulando, retomando. Un pastor antes tenía sus ovejas, ¿verdad? Con fines económicos, me imagino. Las raspaba, las trasquilaba, que se dice, ¿verdad? Que Daba leche. eran como Sacaba 2 veces leche. al año, si no estoy equivocado, que se le sacaba la lana, yo creo que también la leche. O sea, eran Leche, dos ¿verdad? temporadas bien. Quizás la ejercitaba en el camino, que caminaran. Ellos La andaban, contaba, le ponía nombre. le ponían nombre, La cuidaba del peligro. tenía que dar su vida, está pendiente constantemente de ella. También Era un tomaba- oficio, antes del hombre asentarse era un oficio común, porque el hombre iba de pozo en pozo, iba de... con sus ovejas encima. Exacto, de lugar en lugar a pastar. Entonces, cuando Jesús empieza y le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Jesús le está diciendo a Pedro que haga todas esas cosas que hace un pastor ¿Qué hace un pastor? con los hombres. Así mismo. Y no solamente a Pedro, sino a todos. No, pero o sea, él dejó el legado, él dijo, apacienta y multiplica doctrina. Porque esa escena ahí con Pedro se jugaron varias cosas. No solamente lo que leemos literalmente. Primero estaba restaurando a Pedro, porque acuérdate que él lo negó 3 veces. Y cuando le hizo la pregunta, me ama, entonces apacienta mis ovejas, encárgate entonces de los llamados. Y también dice, y sobre esta, a él le dice, y te pondré sobre el nombre Pedro. Pero sobre esta piedra, y no está haciendo referencia a Pedro, sino a él, edificaré mi iglesia. Que eso significa ser llamado. Ser llamado. Eso es lo que quiere decir la iglesia. No entendí. Explícalo otra vez, chuma despacito. La palabra iglesia significa llamados. Llamados, los llamados. Los llamados. Ok. Entonces, cuando dice sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Se está refiriendo a Jesucristo él. O sea, los llamados van a ser edificados sobre mí. Jesús. Seguimos los cortes comerciales. Este canal está patrocinado. Quise ir al baño, guy. Dios mío, señor, tiene que respetar. Yo cojo la culpa. Entonces, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de un pastor de antes haciendo referencia a cómo son los pastores ahora en las iglesias? Porque vemos muchísimo escándalo al día de hoy. Que el pastor se acotó con una de las siervas. Estoy hablando, refiriéndome a una etnia que hay aquí, le llaman Jabacuco. Que fulanita se acotó con Loli, que sé yo qué, que se quiere que su mujer se mueva para casarse con otra. O sea, esos tipos de cosas.
haciendo referencia a cómo es un pastor antes. El ser humano nunca ha dejado de ser gente, con problemas, con dificultades. Eso no nos debe de sorprender. Con Jesucristo había uno que estaba metiendo la mano. ¿Qué estaba metiendo la mano? Estaba robando. Habían 3 que querían ser los primeros, que lo dijeron públicamente. Los otros estaban entre ellos. Y cuando uno se lo planteó, todos se reuniron con ese, porque lo dijo. Ok. Había uno que no creía, Pero estaba ahí. pero estaba ahí. Decía, Que el Señor tuvo que enseñarle, pero mira, ven, toca. ven Toca mi muchacho, dedo, toca mira. mi mano, hay un hoyo ahí. Ah, sí, es verdad, eres tú. O sea, la gente nunca ha dejado de ser gente. Ahora, los órdenes eclesiásticos, los órdenes jerárquicos de las iglesias a través de los años, o dependiendo de la rama, o de la secta, o como tú quieras ponerle, se compone de manera diferente. Hay en algunas iglesias que no es un solo pastor, que hay un grupo de Hay pastores. un pastor que principal, siempre. Y Pero hay varios otros pastores. El copastor. Y hay... copastores, le dicen a veces. No. Eso se usa en la iglesia evangélica de nosotros. Ajá. Se usa el pastor y el copastor. ¿Entiendes? Pero también hay otra que se usa nada más el pastor principal y los diáconos. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hace que un pastor sea un pastor? Primero tiene que tener el llamado del Señor. Es Su pasión. Eso es lo difícil. Porque un pastor, desde la Biblia, ¿verdad? Y hasta lo que Jesús dice, Dios le da un poder. Le dice, apacienta a mis ovejas. Le dice, si tú tienes el poder de hacer todo esto a las ovejas, de guiarlo, de ponerlo donde va, de decirle qué hacer, decirle qué no qué hacer. ¿Quién determina cuándo tú eres un pastor? ¿Quién dice yo soy pastor, tú no eres pastor, tú sí, tú no? Bien, lo primero tienen que tener el llamado. ¿De quién? ¿Cómo hacía el llamado? ¿Quién es que me llama? Yo estoy en mi casa y, güey, pasó el vecino, tú ¿O vas a ser quién dice pastor. que es un Ya, yo tengo llamado, un de llamado. verdad? ¿A ti te gusta la música? Sí. ¿Desde cuándo te diste cuenta? 10 años, 11. 10 años. ¿Qué hiciste para eso? Empecé a tocar. Me Ok. puse a un curso, empecé a estudiar, ¿Te a empezaste practicar. a qué? A Preparar. preparar. Tocaste en público cuando ya creía que tenía... Lo suficiente para tocar en público. Bien, eso llevándolo a términos humanos, pero Ujú. cada tratamiento con persona, con la persona del Señor, es entre ellos, pero tú vas a decir lo general. Primero tienen que tener el llamado. La vida de un pastor de ese entonces no era fácil, no dormían, tenían que estar pendiente constantemente, arriesgar su vida, tener la pasión por las ovejas, que dar su vida por ellas. El que era asalariado no lo hacía. Sacaba pie No cogí ese fuerte. y borraba huella. Coge tu vida por las ovejas. Pero sin embargo, el que le gustaba cuidar sus ovejas, el que amaba sus ovejas, se iba de tú a tú con un león. Entonces, la persona que tenga ese llamado, esa pasión por las almas, y cuando digo pasión por las almas, no es arrepiéntete. Hijo No, de- no estamos hablando de eso. Estamos hablando que tiene que tener tú o yo, como persona, tendemos a fallar. Tiene que tener ese cuidado de querer restaurarme, de querer levantarme, de querer acercarme al Señor. Pero hoy día entendemos que yo soy pastor, me pongo esa corbata, préstamela. Con esta corbata, un saco negro, porque todos los pastores tienen que tener un saco negro, y esta Biblia, ya soy pastor. Mientras más grande, Mejor. mejor. Nunca dije que... Y la barriga, tenemos que tener barriga. Tienen que tener barriga. Ok. No defino tu barriga, pero ok. Pero creemos que es eso, no, es un llamado que tiene que el Señor le hace, pero esa persona lo va descubriendo con el tiempo, a medida que se va relacionando. Ya tú sabes en qué tú eres útil en los caminos del Señor. Ya sabemos en qué somos útiles. La pregunta... Retórica. No, retórica no, o sea, ya yo sé en que yo soy útil en los caminos del Señor.
pero eso lo fui descubriendo. Pero ¿cómo vamos a ver si tengo el llamado o tú tienes el llamado para algo, si no Que el llamado sería como ese deseo, la vocación? esa vocación, Por eso te deseo pregunté de desde agradar a cuándo Dios te en algo. gusta. Ok, Pero entonces, no solamente tiene que gustarme, tengo que crear cualidades. ok. Prepararme. Prepararme. Me explico, hay personas que quieren ser pastor, O cantante. pero entonces, o Sabe cantante, me gusta el cantar. Y cuando canta, Malísimo. dale un ejemplo de cómo canta. No, está bien. No, por la que yo me sé de la pipiropi. No, esa no. Esa no. Entonces, no debe bastar solamente con El que deseo, gustarme, el con deseo, querer. porque hay muchos que tienen ese deseo. ¿Y por qué dicen que...? Pero entonces no tienen las cualidades. Cuando hay que darle a un hermano dinero de lo suyo, por decir así, porque en las iglesias todos tenemos problemas. Por ponerte un caso común, cuando hay que regalar, cuando hay que desprenderse, me agarro. ¿Y por qué dicen entonces que hay un rumor que dicen que el que Dios manda a ser pastor no quiere? Al principio dice, no, yo no quiero ser pastor, eso es demasiada lucha para mí. Y es el que Dios manda. ¿Por qué dicen eso? No es fácil. Si no tiene el deseo, no tiene esa vocación. Pero es Dios que lo elige. El que ha tenido gente a su cargo, Como Moisés, por ejemplo. ¿eh? Como Moisés, por ejemplo. Es difícil, porque lidiar. Ustedes han tenido sobrinitos, Ujú. sobrinitos, ¿qué nombre? Jodones. Michael. Bueno, toda mi versión Luigi, chiquita. Luigi. No como yo soy lo más tranquilo. ¿Cuál? Luigi. Alguien que se llame Luigi te tiene que joder mucho. Un Daniel. Daniel, bájate de ahí. Daniel. O David. Pero David, es tu que sobrino. yo ya. conocí la etapa de David. El tema De es mi, que, de mi sobrino David. el tema es que ya es tu hijo, ya es tu sobrino. Hay que cuidarlo. Por más que le joda, hay que cuidarlo. Pero deseo, no te falta de darle una tábana o una garnata, como dicen el surdo. Entonces, míralo, llévate allá al cuidado de esos sobrinos, Ujú. al cuidado de personas adultas. Entonces, Lo primero que son calumniados, o lo primero que se le habla en contra del pastor, Ujú. siempre están en el ojo público. Si trabajan, el pastor, la iglesia, No se tiene que dedica a estar la iglesia. atento de su iglesia. Si no trabaja, Vividor. ¿me entiendes? Se aprovecha de lo Como miembros de la quiere iglesia. malo. Entonces, lamentablemente, nuestros pastores están siempre en el ojo público. Ahora, que su vida personal, que sea otro 500, no es parte del llamado. sí. Claro, somos gente, Eso es lo relativo a en esos tiempos. El pastor daba su vida por las ovejas. Hoy en día, así es que él la da. Cuando se pone en el ojo público, cuando aguanta por la iglesia. claro que sí. Así es que se da la vida hoy por las Aguantar ovejas. también toda Claro esa que presión. sí. Aguantar presión, agarrar a un hermano cuando está en problemas, venga, vamos a orar. Pues el día pasado, cuando tratamos el tema del diezmo, yo planteé que incluso el pastor se le debe de preparar. Porque la iglesia, lo que componemos la iglesia, somos un reguero de gente, o una muchedumbre de gente, con nuestra mochila de problemas. Y cada uno de nosotros tiene un carácter diferente. Y que el pastor también tiene problemas. Y tiene su carácter. Venimos con trauma. Y que estamos en los caminos del Señor, cambiando nuestra forma de vida para agradar al Señor. Pero eso no quiere decir de que el ser humano no deja de ser gente. Entonces, La única, y perdóname que interrumpa, la Biblia es el libro que a sus líderes le presentan todos sus defectos. A sus líderes le presentan todos sus defectos. sí, es verdad, la Biblia
A todos No, los no, personajes. no solamente Sí. pone su personaje como... No es la vainita bonita que le enseñan, no. No, le Siempre- enseña, óyeme, vamos a tomar el personaje que todo el mundo conoce y quiere ser como él. Ah, quiero ser como David. Pero la vida de ese hombre, tú dices, oye, me fue un hombre de Dios, pero dice, pero este, como dirían aquí cualquiera, y este hijo del diablo. Y que fue, Sí, es o verdad. sea, presentan actitudes que trajo humano, consigo después de con sus hombre. hijos. Dígame. De humano, de hombre. De humano, que ese es el problema. Que al día de hoy se han endemoniado. Que ese es el problema. Y di que pastor, míralo. Una parte de la iglesia, o no sé quiénes, se ha encargado de que los evangélicos, los pastores, quien sea, somos superhumanos. Y no es así, somos un cuerpo. Eso sí. Pero pongámonos de parte de... De las no de la ovejas. sociedad, sino vamos a guardarnos un poquito más, sacarnos un poquito más en la congregación. Ujú. Tú eres mi pastor. Se quiere el pastor de nosotros. Él Vimos- es nuestro pastor, porque acuérdate que él es Está bien. acá, Guy es el ¿no? pastor de nosotros. Que- Descubrimos que Guy se está robando los cuartos de la ofrenda para irse con mujeres a beber de noche. Por poner un ejemplo. Él es un humano. Él puede fallar en eso, pero ¿cómo nosotros lo seguiremos viendo luego de que él venga a pedir perdón? ¿Tú crees que nosotros como congregación volveríamos a creer en él? Bueno, la pregunta de usted está bien. No, dime. Yo entiendo que él tiene que pasar un proceso. O sea, por lo menos, por eso la Biblia habla de procesos de disciplina, de cálmate, ¿verdad? Donde se restaura. O sea, él tiene que confesar lo que hizo, ¿verdad? Y la iglesia debería de aceptarlo y perdonarlo. Pero hay una consecuencia. O sea, él tiene que durar un tiempo, obvio, no pastoreando. Porque también la Biblia creo que Pablo habla en Gálatas sobre los maestros, sobre los roles de cada quien y le dice cómo deben ser. Deben ser personas con ejemplo, en conducta, en fe, con testimonio, en palabras, etcétera. Amén. Entonces, Déjame explicarte. ajá. Como que me sentí invitado yo. No sé por Ya qué. no, como Wow, bien. ya. Me sentí invitado, quise responder. Estamos conectados. Óyeme, te vuelvo y digo lo mismo. Todos podemos fallar. Tú fallas y nadie te va a ver igual. Tú pides perdón. Pero de eso que tú le pediste perdón, muchos van a creer en ti. Otros no lo harán. Otros siempre te tendrán Ese estigma. marcado. Tendrá marcado. Pero como dice, todo es un proceso. Y para eso las iglesias, los concilios, tienen su reglamento, tienen su norma, que ha de cumplirse. Pero no solamente nos vamos a llevarlo allá a los pastores. Llévatelo al tema personal. Yo, tú. Porque lo más fácil es sacrificar al jefe. En las empresas, ¿quiénes son los más odiados? Los jefes. ¿Qué está a cargo? El que está a cargo. Mira, si fuera yo, por ese. O sea, eso es normal. Ah, él dice eso porque tal cosa. Se cobra cheque. ¿Me está entendiendo? O sea, siempre los líderes van a ser cuestionados por un grupo. Pero hay líderes que se ganan eso es lo que él dice a veces. Por ejemplo, vemos hoy, principalmente en la iglesia cristiana, muchos pastores que están sin un orden, que se autodenominan pastores o simplemente forman una iglesia. Entonces, no hay no hay licencia de ese pastor. O sea, nadie te dice, tú eres un pastor eh, con la certificación de que te haces ese pastor. No, tú te haces pastor y ya. Entonces, esa gente a veces sigue unas prácticas que hace que la gente no confíe en ellos. Entonces,
Eso es lo que le preguntamos ahorita. ¿Cómo uno logra ser pastor? Yo te dije de que el llamado es lo primero, pero lo segundo, o sea, el hombre La tiene que preparación. decirte algo, tiene que seguir 10 gente a que te sigan, o sea, ¿por qué? Porque tú eres pastor, porque tú tienes el derecho de guiarme por un camino, Bien, o la moral de guiarme por un camino. todos somos pastores en nuestras áreas. Me explico. Ujú. Tengo la vocación. Lo correcto es, si yo pertenezco a algún concilio, eh, tomar la carrera de pastor en el instituto bíblico, Prepararme. prepararme. Eso es lo correcto, ¿verdad? Luego de eso, que según tengo entendido, la iglesia o el concilio te va a ir probando, mandándote a lugares, a, a sentar la base, predicando el evangelio. Te pones a hacer Y tarea, te pones a hacer vaya tarea. a predicar aquí de un tiempo, etcétera. Pero quien más te puede hablar de eso es un pastor, porque yo no soy pastor. Okay. Pero más o menos el conocimiento que tenemos. Eso es en la iglesia formal. Ujú. Lamentablemente, Informal. en nuestro país no es así. Yo tengo un llamado, alquilo una marquesina, Entonces, silla plática. decía plática, ya soy pastor. Tengo el llamado de Dios. No voy a cuestionarlo. Bien, Okay. pero ante la vista de los hombres no da buena imagen porque entonces hay una iglesia ahí, otra iglesia acá, otra iglesia acá. No hay un orden, aparente, visualmente no hay un orden. Nuestras iglesias no tienen un orden. Yo creo que, criterio mío personal, yo creo que todo el pastor debería de Pero o de hablemos de las estudiar cosas buenas que psicología. tienen Sí, los pero voy a pastores. eso. Porque nada más estamos dándole fuego. No, voy a eso. Que yo creo que todos los pastores deberían o de estudiar psicología, prepararse en una universidad, o buscarlo vía fuente, qué sé yo, libros. Porque, como tú dijiste ahorita, en una iglesia hay muchísimos tipos de personas con carácter No diferente. solamente estudiar psicología, planteé lo básico de esos temas. Gestión de Temas personas. de manejo de emociones, económico, o sea, no es un profesional, sino que tenga esa consejería, esa capacidad, informado, educado en aconsejar cuando llega a su rol, pues su rol es espiritual, pero obviamente hay una intervención humana y dice, no, hermano, tal cosa. ¿Hasta dónde llega esa consejería de él como persona a cuando tiene que pasárselo a un profesional? Dice, no, hermano, míreme, a usted le toca, vaya a un terapeuta. Ahora que usted habla de Imagina, límites, de hasta dónde llega, disculpa, hasta dónde llega un pastor. O sea, esa pregunta es muy interesante para mí. ¿Hasta dónde llega un pastor en la vida de una oveja hoy en día? O ¿En qué sea, sentido? ¿cuál es el dominio del pastor? O sea, ¿en qué el pastor puede mandar? O sugerir, para no poner mandar. Bueno, Según la Biblia, claro. una oveja depende de su pastor. Ahora, En que yo todos los le ámbitos, pida o sea, permiso, que en mi sea mi trabajo, papá, en mi casa, en los hogares, en la calle, lo que yo juego, lo que yo veo, lo que yo hago. no, En no, todo. te da, porque si empezamos a ver las cosas a través del pastor, estamos mal. El pastor está nada más bueno, ¿qué está un gerente de una empresa? Guiar que se cumpla Que con se los cumpla objetivos, con eso. Mire, esto es lo que hay, que, mis hijos. que se llegue a la Y meta. recalcar, y recalcar. Tú no quieres acatar órdenes, pues ya son otra cosa. No es que es dueño y señor tuyo. Ujú. Él está llamado a anunciar el evangelio, a predicar el evangelio, porque el mismo Pablo, ¿qué era lo que hacía? El pastoreaba esas iglesias y cuando le mandaba esas cartas personales, ¿me entienden? Y se estaba metiendo Pablo en su vida, sí, un porque memorándum fue que bajaba Pablo. su rol era predicar lo que dice el evangelio y lo que estaba mal estaba mal. Pero si empezamos a ver las iglesias, que mi pastor, personificar el evangelio a través de una persona, ahí la macamos con ajo, como decimos aquí. Mi norte no debe ser el pastor. Claro, claro. Son ejemplos. Entonces, tienen, pues yo voy a ser como por tal pastor. Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Ujú.
y dijo ahorita que todos somos pastores porque todos tenemos un llamado en nuestra área que nosotros hacemos dentro de la iglesia, profesionalizarnos, desarrollarnos y dar nuestro mejor de sí para eso y cuidarlo lo mejor posible. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, el pastor, cualidades buenas que tiene el pastor de ahora, porque la mayoría de los pastores, por no decir todos. El pastor tuyo es... No, el mío es excelente. Ah. El mío es excelente. Oh. ¿Verdad que le pregunte? Yo no puedo, no, porque yo sé para dónde él iba, yo lo Usted no conozco, sabe. él venía con un veneno. No, porque tú me lo estás dando No, a no, los pero pastores como que tú tienes una dema. Yo te estoy hablando de como las personas ven a los pastores de ahora. O sea, por eso es que mucha gente lo juzga a ellos, porque la gente cree que un pastor no puede irse de vacaciones en un resort. Ay, mira cómo está ahí. Nunca ha ido a un resort, fue una vez a un resort. Mira cómo está el pastor en el resort. El pastor no puede comprarse una jipeta. Es que todo El pastor depende, no puede comprarse una casa. El pastor no puede tener nada. todo depende de la cultura. En qué sociedad es que estamos. Hay sociedades que lo juzgan, otros que no. Ya que Pero clases- aquí están en Aquí el le dan ojo. duda, aquí le dan duda. Aquí le dan. Y depende también a qué clase social este pastoreo. ¿Entiendes? Porque la iglesia del distrito central, obvio que es posible de que su pastor viaje normal, nadie le importa nada, que todo el mundo viaja. Pero un pastor de un barrio, si lo ven más ostentoso, van a decir, wow, pero mira cómo nos tratamos y mira cómo él está, que es lo que es. También se puede tentar a la imaginación que el pastor viaje, carro, jipeta y que haya personas dentro de la iglesia que estén pasando hambre. Sí, eso se da. ¿Qué No puede sé, pasar? no y no sé tiene ya. que ser culpa de él. Sí, pero Es que no sé, ustedes yo me no están soy poniendo pastor. aquí como juez de los pastores y yo no soy juez. No, no, Yo no estamos poniendo como juez. Lo que estamos No, diciendo pero es pregunta. lo que la Biblia dijo sobre cómo un pastor o qué eran los roles de un pastor y los roles que un pastor hace hoy. O sea, ¿qué hace que un pastor sea pastor hoy? ¿Cuáles son las cualidades que tiene que tener un pastor? Y realmente cuáles son los objetivos, o sea, lo que un pastor hace. Porque hay cosas que él hace que la gente dice, eso no debería de hacer un pastor, como él lo dice, lo de viajar. Está mal mientras él cumpla con sus lineamientos, como usted dijo. Un gerente, ¿qué hace? Velar porque se cumplan los objetivos. Quizá, mi opinión, como la Biblia dice, vela por mis ovejas, o sea, trata de que los miembros, la congregación, la iglesia, pueda encontrarse santa para el momento en el que Cristo llegue, que pueda velar para que cumplan, ¿verdad?, con lo que Dios quiso para su vida. Bien, las ovejas, y para que me entiendan, Ujú. eran un sector de la economía. ¿Qué producían las ovejas? Lana. Y leche. Y eso es carne. ¿Qué más? Todo eso representaba una remuneración económica. Ujú. Claro, no con esto estoy justificando el desorden o sea, que mucha gente se agarra para traquilar a los miembros y no darle el otro beneficio, pero hablamos eso de las ovejas. ¿De qué vivía Aristóteles, Sófocles, esa gente? De pensar. No sé. Entonces, ellos un todo de vago, que se sentaban a... Como vago. Platón, Sócrates, Aristóteles, el otro, esos tres que es lo que uno Sí, conoce. lo más vago. Uno no conoce más a nadie. Ok. Oye, frente a un río, el agua no pasa 2 veces por el mismo río. ¿Tú sabías que los discípulos tenían que pagarle? No sabía que tenía que pagar. Bueno, pero En ese entonces también en los fariseos, también lo que eran maestros, los alumnos o los discípulos tenían que darle participación de lo que ellos conseguían a su maestro. Porque el maestro lo estaba alimentando con conocimiento. con conocimiento, que de ahí que viene la palabra alumno.
Un alumno no es más que el oficio de un padre alimentar al hijo. Ok, no sabía. Yo lo estoy alimentando ahora. ¡Ey! Somos alumnos. ¿Qué pagaste? Entonces, le daban cierto derecho de recibir beneficio de sus discípulos. Ujú. Nuestros pastores tienen la misma condición. Ujú. No sé, pero hay pastores que tú lo llamas a las 3 de la mañana y te toman el teléfono. La gente, no sé en tu iglesia, un chiste interno, Upper cow. ya. Pero la casa de los pastores, la gente no sale, es 24/7. Sí, jodiendo. No, como... Perdón. No, Se me zafó, se me zafó. santo Dios. Pasó querían de que le diera el micrófono. Se me zafó, se me zafó. Arrepiéntete. Pasó querían que le diera el micrófono. Perdóneme, fue que se me Era, zafó. no, era ya. mejor así así. Ahora yo te entiendo Quitazo. por qué tú estabas renuente y yo. Se me Mira, zafó, fui se yo me que zafó. forcé para que él te comprara eso. Digo, Se me mira, zafó, se me me da zafó. cosa. Si ves que- estaba aquí el micrófono, no se escucha lo que él No, dice. oye, me tienes razón. ¿Pero qué? Me disculpa. Públicamente te pido disculpas. Pues sí, entonces gente jodiendo en la casa del pastor. No, yo no... Pero porque hay Pero gente que se viven el pasa. día entero, Hay gente que ¿verdad? se pasa. hay gente que se- Cualquiera se cansa. Oye, mi hermano, o sea, Pero entonces el pastor tienen no puede paz. cansarse. No puede cansarse el pastor. ¿O sí? ¿Cómo fue? No puede cansarse el pastor. ¿O sí puede? Claro, son gente, le hermano. puede Tienen decir- derecho a descansar, decirle, tienen no, derecho venga, a irse de vacaciones. O sea, son personas. Dicen, váyanse, o sea, no pueden tener un trato bueno porque se lo acaban todo. Porque a cada rato, pastor. Las hermanas, muchas esposas de pastor van a sacrificar. Por eso mismo, en ese sentido. Viene un miembro, ponle a cocinar. Unos evangelistas vienen, lávale la ropa. O sea, no. ¿Me está entendiendo? Sí. Entonces, eso es lo que se traduce hoy a lo que un pastor, el sacrificio que hace un pastor El hoy en sacrificio día. de un pastor. Cuando dice apacienta tus ovejas, está en esa Pero relación vamos cercana. con a Jesús. establecer. Yo estoy hablando del que es pastor, no el del que es un tigre con relación a eso. Estoy hablando del El que genuino. tiene, Del genuino, del pastor Pastor genuino. exacto, de que tiene esa vocación de servir como mi pastor, como nuestros pastores. Ujú. Tiene esa vocación de servir. Tiene esa vocación de que su miembro crezcan espiritualmente y también socialmente puedan evolucionar. ¿Me entiendes? Estoy hablando de ese pastor real, no el que agarra una corbata y un saco prieto y sale, yo soy pastor. No estoy hablando de ese, de aquel que tiene un orden, que sigue directrices, que todo lo hace bajo la guianza de la palabra del Señor. Yo he conocido pastores así. No sé con cuáles pastores que tú te rodeas. Ok. Haciendo referencia el tiempo. Ya me hizo señas ahí. Pero te voy a hacer mi pregunta. Tú tienes que poner tu podcast. Sí, yo voy a independizar. No puedes voy a dejarte independizar, humillar. Me voy a independizar porque él hace 20 preguntas y yo cada vez que hago uno me hace así que el tiempo. Eso es así, no te Mira, dejes ya- coartar. Hay que Cuenta ver. con mi apoyo. Hay que dar una clase antes de empezar, porque yo lo hago así, discretamente. El tiempo, me están enseñando el tiempo. No, pero eso se vio en la cámara. Para Eso que se vio en la lo cámara, vea. pero está bien. Lo vamos a buscar ahí. Eso es como el que le daban una oportunidad en la iglesia. Dice, yo no venía hoy preparado para cantar, pero me dieron una oportunidad, así que vamos a ver lo que yo canto. Estoy alabando. ¿Qué canción ustedes Yo quieren? no, que yo- yo no Cágala, canto bien, cágala. pero es para el Señor. Pero si ya te la dieron, ya disimula y sigue. Ya, ¿verdad? ¿Verdad? Sigue. No, ya se me fue. No, hasta yo, dime. Entonces, para concluir, diga en resumen, ¿verdad? ¿Cuáles eran las cualidades que en el contexto bíblico, la usos y costumbre bíblica de un pastor? ¿Y cómo hoy se representa eso? Yo me voy a referir nada más a cómo era un pastor de ovejas de aquel entonces. Ok. Llegue usted a sus conclusiones de cómo debe ser el pastor el día de hoy. Tenía una estrecha relación con sus ovejas. Le ponía un nombre, las identificaba. Sus ovejas lo escuchaban. Le ponían un nombre a una ovejita, Tolmi. Otro pastor la llamaba. No miraban. Pero tenía una serie de herramientas,
como la onda. Dijimos que eso es para defender. Dijimos también que para dar advertencia a su ganado. Tenían su vara, el callado, la vara. Cuando hablamos de la senda, que ahorita no pude agotar esa parte, habían caminos que en los alrededores habían cultivos de trigo o cultivos. Entonces, obviamente era muy tentador para un animalito de eso comer de eso. Entonces, esa vara lo educaba, o el callado, no el callado, sino la otra, la vara, no permitía que comieran de ahí. Y esos animalitos ya se acostumbraron a caminar por esa senda, por esos caminos, y mira para los lados. Por más tentaciones que haya a los lados, lo conducía a agua tranquila. Tenía también un bolso donde ahí tenían vinos, tenían un sinnúmero de cosas, tanto de alimento para él como también para el cuidado de las ovejas. También tenían una flauta. Pues ya donde todo eso iba que ese bolso. Pero tú estabas perdido por ahí, dime, tú tienes que llevarte algo. Que dicho sea de paso, salmo, eso lo quiere decir. Música de flauta. Le estoy educando. Y dije que los discípulos le daban participación a su maestro. Esa parte no la entendimos, sigue. Pues mira el video para que lo entiendan. Entonces, el pastor daba su vida por el cuidado de sus ovejas. Su labor era que se reproduce, que en vez de que haya una, haya miles. Sacarle el beneficio, que se reproduzcan, que tengan esa tranquilidad. Amén. Entonces, juzgue usted sobre cuál debe ser el pastor de sus... el pastor, si cumple con esas cualidades. Señores, esto es un Chindeto Podcast. Bye bye, mi gente. Los quiero mucho. Suscríbanse, denle like y pongan en los comentarios si quieren que me pongan otro micrófono más a mí. Quiero otro micrófono. No, audífono, porque ya va por el audífono. No, yo no quiero audífono, gracias. También si hay algún tema que le interese, pues con gusto lo podemos compartir, verlo a la luz de la cultura de ese entonces. Tenemos que hablar sobre el alcohol, tenemos que hablar sobre la fornicación que usted dijo. ¿Y qué más? De que no sabía. ¿Y por qué Lo veo. Te lo cortas antes.